monetaria expansiva y financia el déficit con emisión monetaria. ¿Cuál es mejor? Bueno, nosotros podemos pensar lo siguiente. Si el Estado está en una situación tiene una situación de déficit fiscal y la empieza a financiar el déficit fiscal con emisión monetaria, lo que va a estar haciendo el Estado es recaudar el impuesto inflacionario, porque va a generar inflación. ¿Sí? ¿Por qué va a generar inflación? Porque va a emitir mucho mayor dinero de lo que la economía está demandando, dado el nivel de crecimiento del producto. ¿Sí? Entonces, esa inflación que genere, como tiene la capacidad, ustedes saben, vieron con Juan lo que es el señoreaje. Sí. Es la capacidad que tiene el Estado, a través de su autoridad monetaria central, de emitir dinero. ¿Sí? Entonces, como tiene la capacidad de emitir dinero, es el dueño del dinero, la inflación, ¿sí?, hace que indirectamente se recaude un impuesto inflacionario. De hecho, este mismo libro, perdón, no es que le esté haciendo propaganda el libro, es que realmente lo venía leyendo hace un tiempo y dije, bueno, ahora que voy a dar este curso de macro, puedo rescatar algunas cosas interesantes de él. Compara ese libro en una tabla el déficit fiscal durante diferentes gobiernos. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, después durante el gobierno de Menem, después durante el gobierno de los Kirchner, y dice, bueno, ¿cómo fue financiado ese déficit fiscal en los diferentes gobiernos? Y una parte del déficit fiscal fue financiada por endeudamiento y otra por el impuesto inflacionario. Curiosamente, la época en donde más se financió el déficit fiscal a través del impuesto inflacionario fue durante la última etapa del kirchnerismo, es decir, desde el año 2008 en adelante. También hay que reconocer que este mismo libro, lo reconoce, desde el año 2000, pero discutir sobre las causas que generaron esto exceden a los objetivos del curso, pero durante el año 2003 hasta el año 2008 tuvimos sucesivamente el único periodo en la historia argentina de superávit fiscales en términos del PBI, porcentaje del PBI, consecutivos, ¿sí? Desde el año 2003 hasta el año 2008 inclusive, si no me equivoco. ¿Sí? Claro, en realidad se debe a otro motivo, si querés lo podemos discutir. ¿Cuál es el motivo por el cual estuvo en superávit fiscal durante tanto tiempo? El motivo por el que estuvo en superávit fiscal es una combinación de muchas cosas. Primero, el auge del precio de los commodities, ¿sí?, con un sistema fiscal con retenciones muy elevadas, entonces la recaudación llegó a máximos históricos, ¿sí?, y a la vez tuviste una maxi devaluación en el año 2002, ¿sí?, que lo que hizo fue básicamente ubicar tu tipo de cambio real en un nivel de competitividad extremo. Entonces, como estaba tu tipo de cambio real estaba muy alto, tus productos eran muy competitivos para el mundo y todo el mundo quería comprarte. Y encima el precio de los commodities estaba muy alto, ¿sí? Entonces vos estabas básicamente recaudando mucho y encima tu moneda, a tu moneda la tenías, tus productos eran muy baratos para el mundo, ¿sí? Bueno, más allá de esas causas. Durante el periodo siguiente, que fue del 2008 en adelante, el déficit fiscal fue financiado mayoritariamente con el impuesto inflacionario. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Lo que quiero decir es que nada es gratis. Si vos emitís dinero para financiar el déficit, va a generar inflación y lo que vas a estar haciendo es financiar el déficit con el impuesto inflacionario, ¿sí? Si vos salís y te endeudás para financiar el déficit, esa es la receta, digamos, más aconsejable, digamos, siempre y cuando vos logres con ese endeudamiento, no destines ese endeudamiento a gastos corrientes, sino que destines ese endeudamiento a invertir para poder salir de la depresión. Bueno, tenemos ahí que se sigue. Cuando decís impuesto inflacionario, te refieres a que el Estado recauda más por el aumento de precios, digamos. Es por el señoreaje, es porque él tiene la capacidad de emitir una moneda que todo el tiempo está valiendo cada vez menos. Como él es el primero que la emite, ¿sí? No sé cómo explicarte. La variación de precio posterior, vos decís que la recauda. Eso es lo que no. Bueno, acá hay una discusión. Acá
acá hay otra discusión, no lo quiero liar, como dirían los españoles, pero hay otra cosa que se llama efecto Libera-Tanzi, no sé si han escuchado hablar de eso, pero el efecto Libera-Tanzi lo que dice es que el impuesto inflacionario tiene que ser neteado de lo que pierde el Estado por la diferencia entre el devengamiento del impuesto y la percepción. Porque cuando se devenga un impuesto, no sé si me expliqué bien. Entre que se cobra y, digamos... Claro, por ejemplo, a ver, vos ¿Cuál es su resultado? estás en relación de dependencia, ¿no? Sí. Bueno, y vos pagás un impuesto a las ganancias, ¿verdad? Pero el impuesto a las ganancias, ¿cuándo se devenga? A fines de año. Todos los meses. Todos los meses. Percepción. En realidad se devenga con el hecho imponible. Cada día que vos vas y te sentás en tu silla a trabajar para una empresa y generas ingresos, nace un hecho imponible, que es tu ganancia de cuarta categoría. ¿Sí? Entonces, en ese momento que vos te sentaste en la silla, ya se devengó un impuesto que vos le debes al Estado. Todos los días, perdón por deprimirte así. Perdón por decirte esto, pero es así. Todos los días devengas un impuesto por el Estado. Pero el Estado, a través de un sistema de percepciones que existe hace menos tiempo que lo que existe el impuesto, lo percibe a fin de mes, cuando te lo retienen de tu sueldo. En el medio pasaron 30 días en donde al Estado se le fue devengando cosas que cobró al final del mes. Y si la inflación es muy alta, lo que tenía que recibir es mayor que lo que finalmente recibió. Entonces hay un deterioro de lo que recibe el Estado en concepto de recaudación por el producto de la inflación, pero a la vez gana por el impuesto inflacionario. Entonces, bueno, lo que muchos economistas plantean es que aritméticamente terminan ganando, recaudando más por el impuesto inflacionario de lo que pierden por el efecto Libera-Tanzi. ¿Sí? Olivera fue uno de los más grandes economistas, no sé, uno de los primeros economistas que tuvo la Argentina, Julio Hipólito Argentino Olivera. ¿Sí? No sé si lo han escuchado alguna vez. Okay, bueno. Y él junto a Tanzi propusieron esto, básicamente. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero creo que quedó claro que en este caso, si yo tengo déficit fiscal, puedo apelar al crédito público o puedo apelar al impuesto inflacionario para financiarlo. ¿Sí? ¿Qué está haciendo el gobierno actualmente? ¿Cómo está financiando el déficit? Endeudándose el crédito público, ¿no? Venezuela, por ejemplo, está... Venezuela está en otro... No, gracias por el ejemplo. No, Federico, gracias. Venezuela está en el otro de las antípodas. Venezuela estaba haciendo lo que venía haciendo Argentina antes de la administración nueva, pero como mucho más intenso, no sé cómo el adjetivo que usar, pero lo está haciendo como más agresivo. Está haciendo como mucho más agresivo. Sí. No sé el adjetivo exacto, pero ustedes saben lo que quise decir. Bueno, entonces, ¿por qué se denomina política fiscal estabilizadora automática en este caso? Entonces, si nosotros dijimos que cuando existen impuestos mayores a cero, el T1 es mayor a cero, entonces el impacto que tiene un incremento del consumo o un incremento del gasto público sobre el producto es menor que si fuera cero. ¿Sí? Por eso es un estabilizador automático. Porque si el Estado sale a aumentar su gasto público, denme un ejemplo del Estado aumentando el gasto público. Un ejemplo sencillo. Obra pública o asistencialismo, subsidios. ¿Qué más? Aumentando la planta de empleos públicos. Eso, ¿sí? Sí, Claro, si aumenta la planta de empleos públicos, entonces ese nuevo gasto del gobierno, ¿sí? No se va a traducir en una relación 1 a 1 con el crecimiento del producto. ¿Va a crecer el producto? Sí, pero va a crecer en menos que eso porque T1 es mayor a 0. ¿Pero puede ser T1 menor que 0? Es una buena pregunta. En principio te diría que no, salvo que un país tenga un sistema fiscal con más subsidios que impuestos. Pero lo natural es que sea un número comprendido entre pero digo, no el T como impuesto en sí mismo, digo, no puede ser nunca menor que 0. No, pero acuérdate que T1 lo que hace es reflejar la estructura tributaria, la parte variable de la estructura tributaria, pero globalmente, o sea, todos los impuestos como colapsados
en un solo parámetro. Todos los impuestos y toda la estructura de tributaria. ¿Sí? Es una buena pregunta tuya. Yo lo pensaría para un curso introductorio de macro entre 0 y 1, pero es como la pregunta si las tasas de interés nominales pueden ser menores a 0. Ya vamos a llegar a esa discusión. Los artículos que les planteé están orientados a responder eso. Ya vamos a llegar a eso. Bueno, después tienen otro punto que se llama la paradoja del ahorro, que se considera una economía caracterizada por las siguientes ecuaciones de conducta. Y dice C es igual a, bueno, lo típico, el componente autónomo del consumo más la propensión marginal a consumir. ¿Vos sabés la propensión marginal a consumir? ¿Todo el mundo me entiende? ¿Está conmigo? Bien. Entonces, la propensión marginal a consumir es la contracara de qué? De la propensión marginal a ahorrar. ¿Sí? Entonces, naturalmente, depende del modelo, ¿no? Pero, bueno, en general, y Blanchard, si ustedes están haciendo Blanchard, si hacen uno menos la propensión marginal a consumir, deberían obtener la propensión marginal a ahorrar. Hay algunas economías que tienen propensión marginal a consumir más cerca de 1 y propensión marginal a ahorrar más pequeñas, y otras que tienen propensión marginal a ahorrar más grandes. ¿Sí? Después, los efectos de eso sobre las ecuaciones macroeconómicas creo que escapan a los alcances del curso. Por lo menos en este práctico no está. ¿Sí? Pero si les queda alguna duda, lo vemos después cuando terminemos esto. Acerca de cuál es el impacto de tener una propensión marginal a ahorrar más alta sobre el producto. Bueno, la paradoja del ahorro dice el ingreso disponible era típica, el ingreso menor los impuestos, y acá aparece un concepto nuevo, que es la inversión, tiene un componente autónomo ahora, y después tiene si yo digo beta, ¿están todos conmigo? Un beta, o sea, un beta multiplicado por el ingreso, y ese beta es la sensibilidad del producto ante qué. Si es la inversión. Si es la inversión de qué depende? De la tasa de interés, ¿verdad? Entonces, B1, ¿qué será intuitivamente para ustedes? Si está multiplicado por el ingreso. Tiene que ser la sensibilidad del ingreso ante cambio en la tasa de interés. ¿Es el cambio de la inversión? Gracias por la inversión, ¿no? Gracias. Es la inversión. Es decir, ¿cómo cambia la inversión? Cuando cambia la tasa de interés. Y la inversión es un componente del ingreso. ¿Sí? Bueno, y acá de vuelta, de vuelta no, sino que G es constante, pero T. Perdón, el B sub 0. B sub 0 es el componente autónomo de la inversión. Es decir, que siempre, independientemente de cuánto esté la tasa de interés, vas a tener una cantidad de inversión fija. Entonces, G y T son constantes acá. Acuérdense que antes T tenía una forma funcional lineal, o sea, era T0 más T1 por el ingreso. Acá es fijo. ¿Sí? La pregunta dice, para resolverlas no debe realizar álgebra. Bueno, esto lo estuve revisando un poquito y es un poquito mentiroso eso. En realidad sí tienen que hacer álgebra. Lo que quiere decir acá Juan es otra cosa. Es que no tienen que calcular exactamente lo mismo. No tienen que hacer aritmética, pero sí tienen que hacer álgebra. ¿Sí? No tienen que calcular la magnitud de las variaciones, las variables económicas, sino solo indicar el sentido del cambio. Y la primera que dice, supongo que los consumidores deciden consumir menos. Inmediatamente, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Que va a aumentar o va a disminuir el producto? Va a disminuir. Deciden consumir menos para cada nivel de ingreso disponible. Específicamente asume que la confianza del consumidor cae. Si la confianza del consumidor cae, ustedes no sé si siguen acá, pero el Centro de Investigación en Finanzas publica todos los meses el índice de confianza del consumidor. ¿Sí? Ese índice de confianza del consumidor refleja el nivel de confianza que tienen los consumidores respecto a tres grandes aspectos: la situación macroeconómica del país, la situación personal y la de bienes durables de consumo. ¿Está bien? Si esa confianza del consumidor cae, refleja que es un proxy de que la confianza del consumidor de que la propensión marginal del consumidor está cayendo. ¿Está bien? ¿Qué le ocurrirá a la producción? Entonces, ¿dónde lo vemos esto? Acuérdense que este multiplicador, en presencia de una inversión, si ustedes hacen este mismo razonamiento, pero a la inversión la reemplazan por lo que es ahora, que es B0 más B1 por I, ¿sí? Van a llegar a un multiplicador, y a la vez tienen en cuenta que en este caso T no es esto,
sino que T es fijo. Entonces, ¿qué se les va a ir de acá? Se les va a ir este T1 de acá, ¿sí? Y va a entrar el componente, la sensibilidad de la inversión, ¿no? Menos B1. Menos B1, correcto. Así es la forma del multiplicador en este caso. Entonces, si a mí me cae la propensión marginal a consumir, lo que va a estar pasando con esto es que el denominador se hace más grande, entonces el multiplicador se hace más pequeño. Entonces cada cambio en el componente autónomo se va a reflejar en menos cambio en el ingreso. ¿Está bien? Y si a mí me cae con un multiplicador más pequeño, lo que me está planteando el ejercicio es que lo que cae es C0, no C1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio, ¿qué dice? Supongo que los consumidores deciden consumir menos. No les está diciendo deciden tener la propensión marginal a consumir cae. Dice deciden consumir menos. Lo que afecta eso es el componente autónomo del consumo. ¿Sí? Entonces, si cae el componente autónomo del consumo, el efecto es el mismo que si cae la propensión marginal a consumir. Nada más que el ingreso en este caso va a caer en la misma proporción que cae el componente autónomo. Y en cambio, cuando cae la propensión marginal a consumir, el ingreso cae más que proporcionalmente a la caída del ingreso, porque está en el denominador. ¿Esto se entendió? ¿O lo dije en chino? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? No, una cosa es si cae C sub 0 y una cosa es si cae C sub 1. Correcto. O sea, si Gracias. cae la proporción marginal a consumir, que es C1, por el multiplicador, cae con mayor intensidad el producto. Correcto, correcto. Y cuando cae el C sub 0, que sería el autónomo, cae En la misma proporción. en la misma proporción. Porque es eso multiplicado por una escalar, digamos, por una cosa que Claro. está acá fija. ¿Qué potencia amplifica el efecto? Tengo una cosa. Sí. Acá, cuando dice específicamente, asuma que la confianza del consumidor, o sea, que cae, ¿no? Que denotamos C sub 0. ¿No sería C sub 1? Bueno, En los términos que estamos viendo acá. Porque C sub 0 es el consumo autónomo. No estaría asociado a un nivel de confianza. sí, la respuesta es sí. Podés razonar así porque la confianza del consumidor cuando cae. Yo porque lo leí ya Claro, cuando cae la confianza del consumidor, vos lo que podrías interpretar es que está cayendo la propensión marginal al consumir. Pero, si a vos te dicen específicamente en un examen, en un ejercicio, que está cayendo el componente autónomo, respeta que cae el componente autónomo. Cae nada segundo. más. Claro. Te cae la proporción. Si no te dice nada, bueno, sos libre de interpretarlo y de decir eso. El puntaje va a ser el mismo. No, está bien, Pero- es una notación más. Es un tema de notación. Pero si te dicen específicamente, che, mira, te afecta el componente autónomo, Está bien, exactamente. Lo que te afecta es como te cae la propensión marginal al consumir, eso es lo que afecta al gasto autónomo, por eso te cae. correcto, correcto. Entonces, para que quede claro, si cae, digamos, el componente autónomo, la caída del producto es en la misma proporción, y si cae la propensión a consumir es mayor. Es mayor, es mayor. Es mayor porque está en el denominador, digamos. Cae, si esto cae 1%, Claro, el lo hace producto más grande. va a caer como 1,5, por ejemplo. Para decirte algo. Bueno. Y dice, como resultado del nivel de producto determinado en A, ¿qué le ocurre a la inversión? Bueno, y acá es muy interesante cómo les hace jugar acá Juan con la... Le dice, mirá, cayó el ingreso, y yo te había dicho que la inversión dependía del ingreso. Entonces, ¿qué va a pasar con la inversión? Va a caer, ¿sí? Ok. El problema de la estrategia de salida, dice el siguiente ejercicio. Dice, al fin de hacer frente a la recesión causada por la crisis, en Estados Unidos se recortaron los impuestos y el gasto del gobierno se incrementó. Si yo recorto los impuestos y aumento el gasto, ¿qué pasa? Una expansión. Sí. Sí. El déficit ¿Te escucho el déficit fiscal? Perfecto, sí. Aumento el déficit fiscal, pero ¿qué más? Estoy haciendo una política fiscal expansiva, pero con las dos armas que tengo en el mismo sentido. Es decir, aumento el gasto, disminuyo los tributos, súper expansiva la política fiscal, y ni hablar del déficit fiscal que se va a aumentar, porque básicamente estoy aumentando lo que puedo gastar y disminuyendo mis recursos genuinos. ¿Sí? Entonces, el déficit fiscal va a aumentar. ¿Qué más? Cuya consecuencia fue un gran déficit presupuestario, bueno, obviamente.
a modo de reducir el mismo, los impuestos deben incrementarse o el gasto de gobierno debe recortarse. Cualquier parecido con la Argentina actualmente no es una coincidencia, me parece. Lo cual constituye la estrategia de salida del gran déficit. Entonces, la estrategia de salida es o te aumento los impuestos o te reduzco el gasto. Si yo reduzco el gasto y aumento los impuestos a la vez, la política fiscal va a ser ultra contractiva, ¿sí? Y el impacto sobre el producto va a ser muy grande, ¿sí? Porque estoy tocando los dos componentes. Pensémoslo por un momento como componentes fijos, ¿no? Lo estoy tocando los dos componentes autónomos a la vez y eso, por el multiplicador, me va a dar la caída en el producto. Si yo ya estaba en una situación complicada, voy a estar en una peor, ¿sí? Entonces, ¿en qué dirección la aplicación de cualquiera de ambas medidas afectará el nivel de producto de equilibrio en el corto plazo? Cualquiera de las dos, si incremento, exactamente, si incremento los impuestos o si gasto los gastos, si recorto los gastos, los dos recontraen el producto. ¿Estamos todos de acuerdo con eso, no? Bien. B. ¿Qué medidas generarán una mayor variación del nivel de producto de equilibrio? Si reduzco el gasto en 100.000 millones de dólares o si aumento los impuestos en 100.000 millones de dólares. ¿Sí? Bueno, ¿acá qué haría? Acá lo pondría, haría un poquito de álgebra para aclarar un poco porque es medio tricky. Entonces, si yo tengo C es igual a C0 más C1 por I menos T, ¿sí? Si yo recorto el gasto es un componente autónomo, por definición. El producto va a disminuir en esa misma proporción, ¿sí? Ahora, si yo aumento los impuestos, ¿sí? ¿Qué me va a tocar a mí? Me va a tocar el ingreso disponible, ¿cierto? Bueno, entonces cuando me toca el ingreso disponible, ¿sí? El producto va a disminuirse menos que recortando el gasto. ¿Por qué? Porque está multiplicado por un número entre 0 y 1. Efectivamente, o sea, si la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1, el efecto de reducir los impuestos va a ser menor que disminuir el gasto. ¿Todo el mundo entendió esto? ¿Quieren revisarlo un poquito? Piensen 2 segundos para que quede bien claro. El del gasto es directo, digamos. Sí. La verificación que haga es El como movimiento de cada Gonzalo uno. pega directo. Claro, es como el caso anterior. Y en el caso del consumo, la propensión tiene un efecto multiplicador entre 0 y 1. Exactamente. Salvo que sea 1, ¿qué pasa si fuera 1 la propensión? Ahí sería un empate, digamos. Bien, ahí sería un empate. Ahí sería un empate, sí. Pero si tenemos una propensión marginal a consumir 1 es porque esa economía no ahorra nada. La propensión marginal a ahorrar es 0. ¿Sí? Bueno, entonces C. La respuesta brindada en B depende del valor de la propensión marginal al consumo. Bueno, lo razonamos entre todos, recién. ¿Les queda alguna duda de esto? Ok. Vamos entonces a los mercados financieros, que acá está la parte más apasionante del trabajo. Yo la quiero.